buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Reciba nuestro característico saludo pastoral al inicio del programa, de quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, emitiendo el programa desde aquí en Valencia, España. Muy bienvenidos una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el programa número 20 del estudio expositivo de la primera carta de Pedro. ¿Cómo pasa el tiempo? Les saludamos desde el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas que elabora cada semana este programa para usted. Hemos analizado ya detalladamente más de 80 versículos de la carta y en el día de hoy, continuando con la serie, analizaremos los versículos 10 y 11 del capítulo 4. En estos dos versículos de hoy veremos el aspecto socio-fraterno del convertido. En un mundo egoísta, lleno de egolatría y centrada la gente solo en sí misma, cuyo Dios es el bienestar y el dinero, surge este pasaje bíblico de Pedro contrario a lo que se hace en la sociedad, donde Dios nos manda ser administradores y servidores hacia los demás con los múltiples dones que Él nos ha dado. Hemos sido creados para dar y servir, estimado oyente, no para servirnos a nosotros mismos y acumular. Esa es la tendencia de la naturaleza caída. Pero la conversión por medio del Evangelio genera una raza de hombres diferentes antiegoístas. Hemos sido creados divinamente para estar en sociedad y lo necesitamos. El asunto es que lo hacemos mal. Y ahí surge el verdadero cristiano como una raza de hombres diferentes, sociales, fraternos, auténticos y representantes del modelo divino y la voluntad de Dios. Dios es social, estimado oyente. Dios no es egoísta como el hombre. La mayor felicidad, estimado oyente, es estar en sociedad, es dar. Y si todos dan, la felicidad es un círculo continuo maravilloso. Ese es el modelo que habrá en el reino. Pero esa felicidad de dar al grupo en la tierra se corta cuando algún miembro piensa egoístamente y dice que den otros, o que sirvan los demás, o que lo hagan los demás. Ahí, con ese simple pensamiento egoísta, se rompe el círculo y empieza la realidad social y eclesial que hay en este mundo de hoy. El egoísmo como una plaga mundial. El egoísmo es una palabra moderna, no está en la Biblia, pero está el concepto. La idea del egoísmo es la base de la cultura occidental. El egoísmo es una palabra compuesta formada por dos partes. Ego, que en latín significa yo, e ismo, que significa ideología. El egoísmo es la ideología del yo, la doctrina del yo, del Dios yo. Es un pecado que encierra el corazón en sí mismo, se olvida de todos, incluso de Dios, impide amar e impide compartir. El egoísmo daña las relaciones, daña las naciones, daña la iglesia, daña las familias, daña el matrimonio, genera soledad y rompe la armonía social. Al anteponer el propio interés personal sobre el bien común, se cultiva la indiferencia y se pierde la capacidad de compasión, destruyendo el alma y la sociedad poco a poco. El egoísmo es la desgracia del mundo occidental en contra de la cultura oriental, más social, más solidaria. El egoísmo corrompe la conciencia, endurece el alma y ciega a la persona ante el sufrimiento ajeno. El egoísmo es la raíz de las injusticias, de la violencia, del robo, del materialismo, de la corrupción. Quien vive y piensa solo para sí mismo se convierte en prisionero de su cárcel, incapaz de construir puentes, de sembrar esperanza o incapaz de dejar una huella de amor y prosperidad en los demás. El egoísmo engendra arrogancia, desprecio, crueldad, mata la empatía, pisotea la dignidad ajena y convierte al ser humano en un tirano de sus propios caprichos. El egoísmo es veneno para el alma y para la sociedad, es fuego que consume la bondad y un muro que separa a los hombres. El resultado del egoísmo es devastación, desolación, corrupción, muerte.
bienestar solo para unos pocos y miseria para la mayoría. El egoísmo es todo lo contrario al cristianismo, y sin embargo es lo que más abunda en las iglesias y en la sociedad occidental. El egoísmo es un pecado, parece un pecado pequeño, pero va contra la esencia del hombre y de Dios. No estoy dando un discurso social, estimado oyente, estoy hablando la verdad bíblica. El Ministerio Tinajas es un faro que denuncia todo problema social y denuncia todo problema eclesial y doctrinal. El Ministerio Tinajas denuncia la injusticia y enseña la justicia. En el reino de los cielos será todo lo contrario. Todo será dar y dar, servir y servir, crear y crear. No habrá egoísmo. El egoísmo se ve por todos lados, desde el pastor avaro, el falso cristiano, el político corrupto, las empresas materialistas, el marido en la cama, etcétera, etcétera. Todo está invadido por el egoísmo. Ser acumulador y egoísta es el tema de esta sociedad, una sociedad podrida en el egoísmo y su hermano, el materialismo. Los versículos de hoy son un llamado radical a invertir los valores de este mundo egoísta, estimado oyente, y eso solo lo puede hacer el convertido. En estos pasajes de hoy, Dios le manda al convertido a entender que nuestros talentos y habilidades dados por Dios no son un trofeo de uno, no son logrados por uno, no son para la autoadmiración de uno, sino que los dones y talentos que usted tiene vienen todos de Dios, no se olvide, y son herramientas divinas dadas, regaladas y confiadas en sus manos para la edificación de la humanidad, de la iglesia, de la familia, y para hacer una raza de hombres diferentes, cosa que nunca conseguirá la educación, ni la religión, ni la politización. Entonces, la pregunta es, ¿cómo está empleando sus dones, talentos y bienes que Dios le dio, estimado oyente? ¿Cómo los está empleando? ¿Los usa solo para usted mismo y su familia? ¿O los comparte para los demás y el ministerio? El que no sirve a los demás va contra la voluntad de Dios, por no haber puesto los dones y talentos que Dios le dio al servicio de los demás. Dar es la esencia de Dios, estimado oyente. Cuando uno da, somos semejantes a Él, porque Dios es esencialmente dador. Así que con este mensaje intenso, Dios llamará nuevamente la atención a los perdidos egoístas y también llamará la atención a algunos cristianos para despertarle de su comodidad. Si usted es egoísta, tacaño, individualista, solitario, antisocial, antifraterno, no dador, no servicial, no activo, no ayudador, no dispuesto, no cooperador, no sacrificial, usted es un perdido. Usted no vale para estar en esta sociedad actual y mucho menos valdrá para la sociedad del reino. Una sociedad mejor, una familia mejor, una iglesia mejor, un matrimonio mejor, un equipo de trabajo mejor, una raza de hombres diferentes, no se construye con individuos egoístas, sino con personas dadoras, interconectadas, que se preocupan decisionalmente las unas por las otras, como veremos en el pasaje de hoy. El modelo bíblico que veremos hoy aquí en Pedro es el modelo ancestral, es el modelo universal de Dios a los hombres. Más bienaventurado es dar que recibir. Bien, teniendo en cuenta esta introducción, analicemos entonces los versículos 10 y 11 de hoy de forma detallada para su mejor comprensión. Entremos entonces en el análisis, comentario y enseñanzas del primer versículo de hoy, el versículo 10, que, de forma parafraseada y latinoamericana, dice así: Cada uno de ustedes ponga al servicio de los demás y administre fielmente los dones que ha recibido de Dios. Punto número 1.
Si se fija bien, estimado oyente, aquí hay dos mandamientos: poner y administrar. No son una opción, son mandamientos, y solo son mandamientos para los convertidos. Este pasaje de Pedro no es para todo el mundo, no es para todos los que están en las iglesias católica, adventista, calvinista, pentecostal, presbiteriana, mormona, bautista liberal y un largo etcétera. Porque todas estas iglesias no son gente convertida, son solamente religiosos, pero no son convertidos. Estar en una iglesia no lo hace salvo. Así que si esas iglesias toman este pasaje y se lo aplican a sí mismos, eso será simplemente moralidad. Porque obedecer la palabra de Dios sin conversión, que es lo que hacen todas las iglesias, eso es solo moralidad, y la moralidad no salva ni agrada a Dios, al contrario, desagrada a Dios. La diferencia entre un cristiano que obedece alguna parte del Nuevo Testamento y un religioso de iglesia que obedece alguna parte del Nuevo Testamento está en eso, si es convertido o no. Para el convertido, obedecer el Nuevo Testamento es premio. Y para el inconverso, obedecer la palabra de Dios le es condenación, porque como engañado se cree que está haciendo lo correcto. Fíjese qué paradoja. Bien, habiendo aclarado este punto, volvamos al tema y le preguntamos: ¿está usted poniendo sus dones y sus talentos al servicio de los demás, o solo los está usando al servicio suyo? Pregunta directa. ¿Es usted egoísta o es usted altruista? ¿Es usted egoísta o es usted cristianista? Y si acaso es usted del grupo servicial, cristianista, altruista y no egoísta, la pregunta desafiante es: ¿estará usted sirviendo a Dios en el lugar correcto? ¿Es posible que usted esté desperdiciando sus talentos sirviendo a Dios y a los demás en un lugar equivocado? ¿Es posible? Claro que es posible, porque si usted tiene talentos, tiene medios, tiene dones, tiene bienes, pero los está volcando en una iglesia católica, calvinista, metodista, adventista, pentecostal, unicitaria, mormona, mesiánica o bautista liberal, usted está desperdiciando y derrochando sus talentos donde no debe, y eso es pecado por mucho que usted sea servicial. Hay servicio a Dios y a los demás que es errado, estimado oyente. Escuche esto. Tenga cuidado dónde está sirviendo. Qué triste saber que esté usando sus dones y sus talentos en un lugar equivocado. Punto número 2. El pasaje dice cada uno, no dice solo uno. Se lo repito. El pasaje dice cada uno, no dice solo uno. Eso es lo que siempre pasa, que solo trabaja uno o unos pocos en el grupo, y no cada uno, o sea, todos. La Biblia dice que la verdadera iglesia es un cuerpo, donde todos y cada uno de los miembros trabaja para el otro, donde uno necesita del otro. No solo trabajan las piernas o los ojos en un cuerpo, sino todos y cada uno de los miembros del cuerpo. Mucha gente nos ha escrito diciendo que se han convertido por medio de nuestro trabajo en el canal, pero no los vemos trabajando ni para el ministerio ni en el ministerio. Esa gente no es convertida, son solo simpatizantes, porque el verdadero convertido es activo. Si usted nos escribe diciendo que se ha convertido por medio de nuestros mensajes, e incluso dice que ha obedecido Marcos 1:15, e incluso ha dejado las iglesias, pero va por libre y no se une al ministerio Tinajas, no apoya al ministerio Tinajas, o se va del ministerio, usted no se ha convertido, porque la Biblia habla de que cuando alguien se convierte, primero debe ayudar al que le compartió el Evangelio, eso lo dice la Biblia. Y segundo, debe incorporarse al cuerpo, trabajando con el cuerpo juntos. Por lo tanto, esta es una severa llamada de atención a todos esos que nos dicen que se han convertido, pero no ayudan, no colaboran, no aportan al ministerio. Incluso solo se aprovechan de nuestros mensajes y van por libre. Todos esos que han recibido ayuda del Ministerio Tinajas, pero no ayudan al Ministerio Tinajas, que se quiten de la cabeza que son convertidos. Porque una evidencia de la conversión es la unión. Si usted dice que se ha convertido, Pedro dice que cada uno debe aportar su talento en el lugar donde le han ayudado en la salvación.
Pablo dice lo mismo en 1 Corintios 12, que el convertido forma parte de un cuerpo y ese miembro debe trabajar para el cuerpo, sujeto a la cabeza pastoral y no andar por libre o saltando de charco en charco como un sapo, sea más bien como un pez metido en una pecera cristalina, estimado oyente. El que va por libre, el individualista, el separatista, está pecando de desobediencia a la doctrina del cuerpo de Cristo. Punto. El que escuche, entienda. Punto número 3. La pregunta automática que surge ahora sobre este texto de Pedro es: Pastor, entonces, ¿cuáles son esos dones que Dios da a los convertidos? Bueno, en primer lugar debemos diferenciar los dones espirituales de los talentos naturales. Son dos cosas diferentes. Sin embargo, ambas cosas son dados por Dios, pero en diferentes tiempos y son obligatoriamente dadas por Dios para usarlas para los demás. Los talentos naturales son aquellos con los cuales usted nace. Por ejemplo, el nivel de inteligencia que tiene, la facilidad para la música, el cantar, su carácter activo, la disposición a servir, la capacidad de enseñar, la habilidad con los números o con cualquier arte, la fuerza física, la salud y 1000 cosas más. Todo lo virtuoso con lo cual usted nació, esos son los talentos de Dios. En cuanto a los dones espirituales de Dios, esos no vienen con el nacimiento físico, no. Dios los da solo con el nacimiento espiritual, o sea, con la conversión, y esos dones surgen en el convertido de forma fluida, no se imponen, no hay que forzar a que usted lo haga, le fluyen al convertido. En fin, hay varios dones, y para que no se haga muy largo el tema, los tiene usted todos en Romanos capítulo 12, 1 Corintios 12 y Efesios capítulo 4. Y con esa lista puede ver usted qué dones tiene si se ha convertido. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 4 del versículo 10. Un tema doctrinal muy importante que debemos tocar con este pasaje, que aprovechamos para sentar cátedra y enseñar correctamente, es que hay dones vigentes y hay dones ya ausentes. Sí, ha oído bien. Hay dones vigentes y hay dones que ya no están presentes. Los dones caducados son el don de apóstol, el don de milagros, el don de sanidades y el don de lenguas. Todos esos dones, todos fueron temporales y ya no existe ninguno. Se lo repito, solo fueron dones temporales y ya no existe ninguno. Lo repito por si a alguno no le queda claro. Esos dones solo fueron dados para el inicio de la iglesia y el inicio del evangelismo, pero luego Dios los quitó y se terminaron totalmente para siempre. Por eso toda iglesia, sobre todo los engañados pentecostales, que presumen de tener todos esos dones, esas iglesias no son iglesias de Dios, son iglesias falsas. Estudiando bien el Nuevo Testamento vemos inferencialmente que esos dones fueron temporales. Esos dones muy poco tiempo duraron vigentes. Por ejemplo, el don de sanidades fue limitado, y eso se ve claramente porque hasta el mismísimo Pablo perdió ese don, no pudiendo sanarse ni a sí mismo de sus dolencias, ni sanar a Trófimo ni a Timoteo de sus enfermedades. Así que jaque a los mentirosos engañadores de los milagros y sanidades. Señoras y señores, el diablo también hace sanidades y milagros. ¿No lo sabía? Dios nunca haría milagros en las iglesias pentecostales, nunca. Porque si Dios hiciera un milagro en esas iglesias de doctrina falsa, Dios mismo estaría alentando la mentira doctrinal que hay en ese lugar. No importa que usted se enoje conmigo, estimado oyente, por lo que digo. Se lo repito, esas supuestas sanidades las hace el diablo, que también tiene poderes. Porque si el mismísimo Pablo perdió el don de sanidades y milagros, esa es la evidencia que demuestra contundentemente que ya no existen esos dones, porque solo fueron una herramienta temporal, solo para los apóstoles para dar inicio al evangelismo y para fundar la iglesia. Pero luego esos dones desaparecieron. Punto. Para preguntas del tema,
escríbanos. Punto número 5 del versículo 10. Dice el texto, administradores fieles. Entonces la pregunta que surge ante esta frase de Pedro es, usted que se dice miembro del Ministerio Tinajas, o usted que dice que se ha convertido por medio del Ministerio Tinajas, o usted que es simpatizante y seguidor del Ministerio Tinajas, ¿es fiel servidor constantemente al Señor y al Ministerio Tinajas? ¿O a usted que se dice convertido hay que estarle animando y empujando constantemente para que sirva al Señor? ¿Usted es de los que saca excusas porque no tiene tiempo? ¿O piensa en servir solamente cuando algún día tenga tiempo y dinero? ¿O solo cuando le vaya bien y esté cómodo? ¿Le fluye servir al Señor o hay que empujarlo para servir al Señor? El concepto de ser fiel es un concepto intenso, comprometido, que se refiere a estar en un lugar en las buenas y en las malas. Eso es fidelidad. Ser fiel es no estar con un pie en el Ministerio Tinajas y otro pie en otra iglesia. Eso es infidelidad espiritual, es pecado. Si usted viene de otra iglesia a curiosear, eso es pecado. Usted tiene que ponerse fiel. Así que ya lo sabe. Si usted sigue al Ministerio Tinajas y se ha convertido por medio del Ministerio Tinajas, pero a la vez sigue a otro ministerio, a otra iglesia, a otro pastor, usted es espiritualmente infiel. Si usted nos sigue, aprende de nosotros, dice que se ha convertido por medio de nuestro evangelismo, pero da su dinero y su tiempo a otro lugar, a un lobo o a otra iglesia, usted es un infiel delante de Dios. No importa si no le gusta lo que le decimos. El mismo Señor dijo esto que estamos hablando. No se puede servir a dos señores. Para ser fiel administrador de sus dones, de sus talentos, de sus bienes, usted debe centrarse en un solo lugar. Es muy triste ver cómo la gente viene, roba lo que enseñamos y luego da su dinero a los lobos. Lo que decimos lo hemos visto con nuestros propios ojos. Hemos visto cómo pastores o creadores de contenidos de YouTube han tomado nuestras enseñanzas y las han puesto descaradamente en sus canales de internet sin aportar nada a este ministerio ni tampoco dar crédito al Ministerio Tinajas. Eso es robo y es plagio, es pecado. Así que esto es un desafío a la audiencia. Incluso queremos enojarle, estimado oyente, por ser infiel, por ser seguidor del canal, pero no aportar nada al ministerio o dar las obras o dárselo a los lobos. El que ha visto que el Ministerio Tinajas es un ministerio fiel, que enseñamos la verdad fiel y la doctrina fiel, entonces usted debe ser fiel con el Ministerio Tinajas. Lo dice la palabra de Dios, no yo. Y no ser fiel con otros lugares que, por cierto, en ninguno enseñan bien la palabra de Dios. Enseñan mala doctrina y un falso evangelio. ¿Qué hace usted en esos lugares? Usted se hace cómplice de ellos cuando aporta dinero y su presencia a esos lobos. ¿Dónde está usted administrando fielmente sus talentos, sus dones y sus bienes, estimado oyente? El que escuche, entienda. Y punto número 6 del versículo 10. Hablando de los dones que Dios dio a los hombres, no podemos dejar de redireccionar este tema hacia el mayor don de Dios al hombre. El mayor don de Dios no son los dones espirituales, no son los talentos personales, no es la riqueza, no es la inteligencia, no es la salud, no es un trabajo, no es el dinero, no es una bonita familia. El mayor don, estimado oyente, el mayor don dado al hombre, a todos los hombres por igual, es el Evangelio. Siempre volvemos al mismo punto. Todo termina y converge en el Evangelio. Dios no tendría que darle al hombre nada. El hombre es rebelde, el hombre es delincuente que está en busca y captura. Dios solo debería darle al hombre la cárcel eterna por sus delitos. Pero Dios, en su decisión fría, calculada y decidida, diseña un don jurídico para el hombre, un plan jurídico para salvarle de la cárcel eterna, el Evangelio.
¿Cuál sería el mayor don o el mayor regalo para un enfermo? Bueno, sencillo, la salud. ¿Cuál sería el mayor regalo para un desempleado? Bueno, un trabajo. Y así podríamos seguir y seguir con otros ejemplos para demostrar que el mayor regalo para el hombre delincuente ante Dios el juez es tener un escape de la cárcel eterna. Así que escuche bien ahora el desarrollo de ese don maravilloso. Dios es juez, estimado oyente, y usted es un hombre delincuente porque ha cometido delitos con sus pecados. Entonces Dios, como juez, tendría que aplicar la justicia sobre usted y enviarlo a la cárcel eterna. Pero Dios, en su paciencia y en su amor decisional, diseña un plan jurídico completo. Primero, para poder perdonar los delitos del hombre y librarlo de la cárcel eterna. Y segundo, a la vez, Dios diseña ese plan para no saltarse su justicia. Los pecados demandan justicia. Sin justicia satisfecha no puede haber perdón. Así que Dios no puede perdonar al hombre de forma directa sin antes aplacar su justicia. Si Dios no satisface primero su justicia, esa justicia que despiertan los delitos del hombre, entonces Dios no puede perdonar al hombre. Por lo tanto, para que estas dos cosas sean posibles, perdonar al hombre y dejar satisfecha su justicia, el Hijo del Juez, el Señor Jesús, decide hacer ese plan. Viene a la tierra, se hace hombre, cumple toda la ley de Dios en la tierra y aún encima, al final de su vida, se ofrece a recibir la justicia que merece el hombre delincuente, o sea, usted. De esta manera, al descargar el juez su justicia sobre su hijo, el juez queda satisfecho y su justicia queda aplacada. Y ahora sí puede perdonar al hombre. Hasta aquí con la parte que hace Dios. Pero con esto que hizo Dios, el hombre aún no es perdonado de sus delitos ni librado de la cárcel eterna. Aún falta que el hombre haga su parte. Así que Dios manda ahora a todo hombre obedecer dos requisitos jurídicos que Dios el juez pone al hombre en su ley, Marcos capítulo 1, versículo 15, para ser absuelto de sus delitos y libre de la cárcel eterna. El primer requisito jurídico es: el hombre debe humillarse ante Dios el juez y debe reconocer sus delitos de forma concreta y apartarse de ellos. Ese requisito se llama el arrepentimiento. El segundo requisito jurídico es: el hombre debe reconocer que merece la justicia de Dios por sus delitos. A la vez, el hombre debe reconocer también que esa justicia que merece le cayó al Señor Jesús en la cruz. Y por último, el hombre debe apropiarse por la fe de esa justicia caída sobre el Señor Jesús. Esa justicia es el Evangelio, la buena noticia. Cuando el hombre obedece estos dos requisitos, Dios el juez lo declara inocente, absuelto de todos sus delitos y libre de la cárcel eterna. ¿No le parece un regalo maravilloso? ¿No le parece un plan jurídico maravilloso? ¿No le parece un conjunto de razonamientos secuenciales maravillosos? ¿No le parece una noticia maravillosa? ¿No le parece un don maravilloso? Este es el más grande don de Dios dado al hombre, el Evangelio. ¿Lo despreciará usted? ¿Se dará el lujo de seguir en su falsa iglesia con un evangelio falso y desperdiciar este don de Dios, el Evangelio? Bien, entremos ahora en el análisis, comentario y enseñanzas del versículo 11, que dice: El que enseña, hágalo con la reverencia de quien expresa las palabras mismas de Dios, y el que presta algún servicio, hágalo con intensidad, para que así Dios sea exaltado en todo lo que hacen, por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria, la alabanza y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Punto número 1. Fíjese la solemnidad de la frase de Pedro, las palabras mismas de Dios. ¡Wow! Hoy en día se ha perdido la solemnidad de esta frase de Pedro. ¿Se da cuenta de la intensidad de esta frase? ¿Se da cuenta de la responsabilidad que implica esta frase? Es para temblar. Quien habla en nombre de Dios
Quien enseña la palabra de Dios debe ser íntegro, santo, estudioso, apartado del mundo, ejemplar, intenso como Dios mismo, enseñando la verdad pura. El que habla de parte de Dios expresa el fuego del cielo, ese fuego que un día se vio en una montaña. El que habla de parte de Dios expresa el poder eterno, habla la verdad absoluta, da vida a los hombres con esas palabras y estremece con el juicio y la justicia de Dios. Las palabras de Dios hicieron temblar montañas en el Antiguo Testamento, pero ahora debemos hacer temblar las almas, tan duras como montañas. Ahí está el arte y el poder de un predicador verdadero, en su intensidad, como dice el pasaje. Cada palabra que brota de nuestra boca debe hacerle temblar en su alma, estimado oyente, temblar con la majestad del cielo, como si el mismo Dios susurrara su alma. Esto no es retórica bonita lo que decimos para quedar bien. Es espada que corta el alma y es luz que ilumina la mente oscura. Hablar como quien expresa las palabras mismas de Dios exige santidad, solemnidad, intensidad, radicalidad, temblor, testimonio verdadero, vida íntegra, estar preparado, estar estudiado, estar apartado y tener una entrega total que inspira a otros. Hablar las palabras de Dios es un acto sagrado, temible, glorioso, muy cuidadoso, que implica intimidad con Dios y a veces, incluso, subir al tercer cielo para traerle a usted la revelación de Dios. Un líder en pecado no debe administrar las palabras de Dios. Un líder divorciado y recasado no puede administrar las palabras de Dios. Está en adulterio. Un fornicario no puede administrar la palabra de Dios. Un líder perverso no puede administrar la palabra de Dios. Un hereje no puede administrar la palabra de Dios. Un payaso, un showman, un títere, un vividor, un motivador, un estafador, una pastora, un rabino, un sacerdote y un pastor de cualquier iglesia no puede predicar la palabra de Dios, no está acreditado. Y si lo hace, un día esa misma palabra lo juzgará a él con justicia implacable. Como dice Pablo, ¿tú que predicas a otro no te predicas a ti mismo? Esa es la hipocresía de los líderes de hoy. Hay miles de hombres que no están acreditados para predicar la palabra de Dios, y más aún, hacen negocio de la palabra de Dios, y no solo su testimonio no los acredita para predicar, sino que su ignorancia los desacredita y su herejía los desacredita para predicar. Ay de todos esos que manipulan la palabra de Dios, estimado oyente. Ay de esos que cambian las doctrinas de Dios. Un día serán juzgados por la misma voz directa de Dios. Miles de pastores, pastoras, sacerdotes y rabinos no saben la que les va a caer por manipular la palabra de Dios. A las mujeres líderes, lesbianas y predicadoras no saben la que les espera. A los pervertidos sacerdotes y los pastores homosexuales ni digamos. No tienen ni idea de la que les va a caer encima el día del juicio. A los rabinos negacionistas del Mesías les espera el juicio, y a los pastores de todas las iglesias por culpa de sus doctrinas falsas les espera el castigo eterno. Sin embargo, a pesar de todo esto, Dios está callado, está quieto por ahora, hasta que un día aplaste a estos necios predicadores como cucarachas y la ira de Dios los ajusticie. Pero mientras tanto nosotros seguimos fieles, valientes, constantes, predicando contra los lobos, enseñando la verdad, predicando con intensidad, radicalidad y con temor y temblor. Punto número 2. Sumerjámonos ahora en la siguiente frase de Pedro que dice, para que Dios sea exaltado en todo. En otras palabras, estimado oyente, para que a Dios le agrade todo lo que usted hace. Entonces preguntamos, ¿usted cree que a Dios le agrada todo lo que usted hace? ¿Para quién vive usted, estimado oyente? Dice que es creyente, pero ¿vive sin acordarse de Dios en todo el día? ¿Se llama cristiano pero vive a lo pagano pensando en todo menos en agradar a Dios?
¿Vive usted con el deseo diario de agradar a Dios o Dios es solo para usted para los domingos? ¿Le agrada a Dios lo que usted hace en casa, en la familia, en el trabajo, en secreto, con los demás? La meta en lo que hacemos no es el reconocimiento humano, estimado oyente, sino la exclusiva exaltación de Dios. Para eso trabajamos. Por eso usted nunca nos verá en pantalla, porque lo que importa es el mensaje de Dios, no el mensajero de Dios, para que así sea Dios exaltado. Cuando Dios es agradado en lo que hacemos, el propósito de nuestra existencia se cumple y Dios se alegra. Todo servicio y trabajo del convertido debe tener como fin último agradar a Dios y no solo a los hombres. Punto número 3. La segunda parte del versículo 11 no es fácil, estimado oyente, y Pedro poco ayuda, porque Pedro es pobre. La segunda parte del versículo es como muy intangible, poco definible. Sin embargo, nos esforzaremos en explicar estas frases siguientes para que usted se vaya con las cosas claras. En la Biblia hay frases que no se dejan atrapar fácilmente por la lógica humana. Son como niebla sagrada. Están ahí, las vemos, las sentimos, pero no siempre podemos atraparlas ni definirla con precisión. La Biblia, al ser un texto divino, no se limita solo a lo racional. Toca también lo espiritual, lo invisible, lo eterno, lo místico, lo intangible, como la segunda parte de este versículo 11. Punto número 4. Siguiendo con el análisis, dice el texto: por medio de Jesucristo. Esta frase, como decíamos antes, es una frase un tanto intangible, poco definible y, para colmo, nada explicada correctamente en las iglesias. Esta frase es muy importante, estimado oyente, porque esta frase es el protocolo de Dios. Un protocolo es la forma que pone una autoridad para que se hagan las cosas. Por ejemplo, para ver al presidente o a alguna persona importante, usted no puede ir directamente a ella. Usted tiene que pasar por la secretaría del gobierno o de la empresa, hacer la solicitud, esperar y etcétera, etcétera. Eso se llama el protocolo. En el caso de la autoridad de Dios es igual. Dios establece también que toda solicitud humana, toda oración, petición, salvación, todo acercamiento a Él, todo debe pasar por la oficina de su secretario general, el Señor Jesús. Si usted se salta el protocolo divino y se dirige directamente al Padre, al Espíritu Santo o a Dios en general, Dios no le recibirá nada. Es más, es pecado por saltarse el protocolo divino. Por ejemplo, si usted dice: «Oh Dios, sálvame», «Oh Dios, perdóname», «Oh Dios, ayúdame en esto», o algo similar, eso es saltarse el protocolo divino, porque Dios dice que para recibir algo de Él, usted debe ir a Jesucristo, no a Dios directamente. Y entonces volvemos al mismo punto, al protocolo divino. Dios dice que cuando usted necesita algo, debe ir a Jesucristo. Entonces, cuando usted va a Jesucristo, Él le mandará que usted obedezca los dos requisitos del protocolo divino que Él ha puesto para llegar a Dios. Marcos capítulo 1, versículo 15. ¿Comprende el proceso? Parece a ojos humanos un poco complicado. Por eso decíamos que hay pasajes un tanto intangibles, pero Dios es así. Él es el legislador y Él pone las normas. Dios es un Dios protocolario y un Dios de orden. Por lo tanto, el que rompe el protocolo de Dios, peca y Dios no lo recibe. Así que imagínese la de millones de personas en las iglesias cada día que no son recibidas por Dios por saltarse el protocolo que le estamos enseñando. Los pastores son expertos en saltarse el protocolo de Dios, inventando sus propios protocolos. Por ejemplo, que un sacerdote le diga que él tiene poder para perdonar los pecados, eso es un falso protocolo. O por ejemplo, cuando le dicen que usted haga una oración de fe, eso rompe el protocolo divino. ¿Está entendiendo la idea del tema del protocolo, estimado oyente? La analogía que le hemos puesto del protocolo diplomático divino, creemos que funciona muy bien para que usted entienda esta frase de Pedro. En resumen,
Dios le manda que vaya a Jesucristo. Y cuando usted va a Jesucristo, Él le manda que usted vaya a Marcos capítulo 1, versículo 15. Y cuando usted obedece Marcos capítulo 1, versículo 15, usted tiene audiencia ante Dios. Este es el protocolo verdadero y esto es lo que significa la frase por medio de Jesucristo. Y junto con esto, una vez más, de forma inferencial y subyacente, vemos aquí escondido en el protocolo divino el puro y glorioso libre albedrío, donde cada persona debe cumplir en su libertad el protocolo de Dios. Así que, una vez más, jaque al calvinismo y jaque a los pastores y sus falsos protocolos. Para preguntas del tema, escríbanos. Somos expertos en protocolo divino. Punto número 5 del versículo 11. Analizando y estudiando expositivamente estos difíciles pasajes de Pedro, llegamos a una conclusión y a una enseñanza que nos sirve también a nosotros, los convertidos del siglo XXI. Mire, los judíos del siglo I, viendo la pobreza como escribía Pedro sus cartas, viendo la poca expresividad de Pedro, incluso siendo esos judíos más intelectuales que Pedro, cuando ellos leyeron las cartas de Pedro, vemos lo admirable de aquellos judíos teniendo una actitud de humildad y amor hacia Pedro, su líder, a pesar de ser Pedro tan poco instruido. Y esa enseñanza inferencial que hay en la carta nos enseña a nosotros que cuando alguien quizás con un poco menos de estudios nos enseña algo, uno debe tomarlo con humildad y amor. Por ejemplo, el caso de unos padres hacia sus hijos. Quizás los hijos son más intelectualmente capaces que los padres, pero si sus padres le enseñan algo de la palabra de Dios, los hijos deben recibirlo, profundizarlo, meditarlo y obedecerlo. Otro ejemplo, quizás también el caso de una esposa con su esposo. Se ha dado el caso de una esposa más lista que su esposo, más estudiada, más intelectual que su esposo, más madura en la fe que su esposo. Pero su esposo le dice con sencillez intelectual algo de parte de Dios, y ella no debe menospreciarlo por ser poco estudiado, sino amarlo y obedecerle. O quizás su pastor no es intelectualmente un genio, quizás no tiene títulos, pero si le habla correctamente la palabra de Dios, usted debe amarlo, agradecerle, valorarlo y obedecerle. Y eso dará gloria a Dios, como dice el texto. El que escuche, entienda. Y punto número 6 del versículo 11. Dios es tres personas. Dios es plural. Dios es trino. La familia divina son varios. Y como final del análisis del versículo 11, vemos que dos de los integrantes de esa familia divina, el Padre y el Espíritu Santo, o sea, el resto de Dios, quieren y mandan dos cosas a todo hombre. Primero, que todo pase por el Hijo, como vimos antes, el protocolo divino. Y segundo, ellos dos quieren que todos los hombres alaben al Hijo de Dios, como dice el final del pasaje del versículo 11. Y nosotros decimos, amén, aleluya. Esta es mi canción para ti, estimado oyente, que en toda tu vida Dios sea exaltado. Por medio de Jesucristo, el Señor del reino, a quien le pertenecen la gloria, la alabanza y el imperio, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Bien, una vez más se nos ha ido el tiempo del programa, estimado oyente. Mucho más se pudo haber dicho en cada versículo analizado, pero creemos que, con lo dicho, ha sido suficiente para su enseñanza y su reflexión. Para preguntas del tema, escríbanos. ministerio-tinajas@gmx.es.
Les ha compartido este programa quien les habla, el pastor y expositor bíblico Nikos Ricoy, emitiendo desde aquí en Valencia, España. Será entonces con el gusto de siempre, hasta el próximo mensaje, aquí en su habitual programa semanal Encuentros.